Me llamo Elena Navarro, tengo 70 años, he guardado silencio demasiado tiempo, cada arruga en mi cara guarda un recuerdo, cada mirada perdida en la ventana me devuelve lo que pasó aquella noche, esa noche que rompió mi vida. Nací en 1955. En las afueras de Mendoza, mi padre trabajaba la tierra, mi madre cosía para los vecinos, yo era la hija menor, la consentida, la soñadora, la que se perdía entre los libros de la biblioteca. Ahí descubrí mundos que me parecían infinitos, ahí soñaba con escribir, con ser alguien, con contar historias. Pero los sueños se rompen fácil, cuando la oscuridad te alcanza. Era verano de 1980. Yo tenía 25 años, trabajaba en la biblioteca, cerraba tarde, esa noche acomodé los últimos libros, apagué las luces, y salí a caminar hacia mi casa. El aire era pesado, el calor sofocante. Entonces apareció un auto, dentro iban 3 hombres, conocidos por todos, respetados. Diego Salazar, el empresario. Mateo Vargas, el abogado. Rafael Ortiz, el policía, me ofrecieron llevarme, yo confié. No me llevaron a casa, me llevaron a una fábrica abandonada, el suelo húmedo, el eco de los pasos, el miedo creciendo en mi pecho, ahí, mi vida se quebró. No puedo contar con detalle lo que pasó, solo puedo decir que me arrebataron todo, mi inocencia, mi confianza, mis ganas de vivir, y cuando ya no podía más, escuché la amenaza, la voz fría de Rafael. Si hablas, tu familia morirá. Ese miedo me encadenó 20 años de silencio, de noches sin dormir, de sonrisas fingidas. Me casé con Javier, un hombre bueno, un maestro, me dio 2 hijos. Sofía y Lucas, traté de ser madre, traté de ser esposa, pero nunca pude escapar. Cada vez que escuchaba el nombre de Diego en la radio, cada vez que veía la cara de Mateo en el periódico, cada vez que Rafael saludaba sonriente en la plaza, sentía que la herida volvía a sangrar. Enterré el secreto, lo escondí tan profundo como pude, no quería que mis hijos crecieran con esa sombra, no quería que mi esposo cargara con mi dolor, pero por dentro me consumía, cada pesadilla me devolvía al mismo lugar, esa fábrica, ese olor a hierro oxidado, esas risas crueles. Pasaron los años, me mudé a Salta con mi familia, intenté recomenzar, pero el pasado siempre encuentra la forma de alcanzarte. El año 2000 volví a Mendoza, mi madre ya estaba anciana, necesitaba verme, yo no quería regresar, pero no tuve opción. El paisaje era igual, las montañas, las viñas, las calles polvorientas, pero yo ya no era la misma. Un día entré a una cafetería, pedí un café negro, y ahí estaban Diego Salazar sentado en la mesa central, rodeado de gente, hablando de política, preparando su campaña para ser alcalde, a su lado Mateo y Rafael, como siempre, juntos, riendo, celebrando. Sentí que me faltaba el aire, quise huir, pero mis piernas no respondieron, y entonces Diego volteó, me miró, me reconoció, y con una calma venenosa dijo: «No has cambiado tanto, ¿verdad?». Dentro de mí algo se rompió, ya no era miedo, era fuego, era odio, era fuerza, comprendí que no podía seguir callando, que si no hacía algo, ellos seguirían destruyendo vidas. Esa misma noche, en la puerta del hotel, encontré un sobre, una carta escrita con mano temblorosa, era de otra mujer, otra víctima, contaba lo mismo, la misma fábrica, las mismas amenazas,
me suplicaba que no dejara que siguieran impunes. Lloré, temblé, pero entendí, ya no estaba sola, nunca lo estuve, y eso me dio valor. Esa fue la noche en que decidí terminar con el silencio, esa fue la noche en que juré que esos hombres caerían, uno por uno, decidí convertirme en sombra, en memoria, en justicia. Y así comenzó todo. Si esta historia te conmueve, si quieres escuchar cómo una mujer de 70 años se convirtió en la pesadilla de los hombres que la destruyeron, suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu comentario, lo que viene es mucho más oscuro, mucho más intenso, y quiero que lo vivas conmigo. Después de esa noche en el hotel, no volví a dormir igual, tenía la carta entre mis manos, el papel arrugado, las palabras escritas con desesperación, otra mujer, otra vida marcada, igual que la mía. Leí la carta una y otra vez, hasta que las lágrimas me nublaron, entendí que no era la única, entendí que el silencio no me pertenecía solo a mí, éramos varias, muchas quizá, y yo había callado tanto tiempo, demasiado. Me miré en el espejo, vi a una mujer envejecida antes de tiempo, los ojos hundidos, la piel cansada, pero también vi algo nuevo, algo que había dormido dentro de mí, valor. Tenía que hacer algo, pero ¿qué? Como una mujer de 45 años, madre de 2 hijos, podía enfrentarse a 3 hombres poderosos. Pasé días enteros caminando por Mendoza, observando, escuchando, preguntando sin parecer que preguntaba, la ciudad había cambiado, pero ellos no. Seguían brillando, seguían intocables. Diego Salazar era la cara pública, sonreía en los carteles, aparecía en la televisión, hablaba de progreso, de futuro, de honestidad, palabras vacías, yo sabía quién era en realidad. Mateo Vargas seguía con su traje impecable, ganando juicios, defendiendo a criminales, siempre con la sonrisa fácil, el aplauso de los demás, el respeto comprado. Y Rafael Ortiz, aún en la policía, aún con poder, aún con esa mirada fría, caminaba por las calles como si fuera dueño de todo. Yo los miraba desde la distancia, ellos no me veían, para ellos yo era un fantasma, alguien borrado. Pero yo estaba ahí, y lo seguía. Al principio era solo instinto, después fue estrategia, compré un cuaderno, lo escondí bajo la cama, y ahí empecé a escribir, nombres, fechas, lugares, cada movimiento, cada error. Era como volver a la biblioteca, como cuando ordenaba libros, solo que ahora ordenaba pecados, pruebas, secretos. Pasaron semanas, hasta que algo sucedió, algo que me dio la primera arma. Una tarde en un café, escuché a 2 hombres hablar en voz baja, mencionaban a Diego, negocios turbios, dinero que entraba y salía, yo fingí leer el periódico, pero grabé esas palabras en mi mente. Esa noche conocí a Marcos, un joven que trabajaba en la computadora del hotel, yo no sabía nada de tecnología, pero él sí, hablamos, le conté que quería investigar a un político corrupto, no dije más, no dije nombres, pero sus ojos brillaron, quería justicia, igual que yo. Con su ayuda empecé a juntar información, correos electrónicos, transferencias, papeles escondidos, todo lo que demostraba que Diego Salazar lavaba dinero. Era peligroso, cada clic, cada archivo abierto, sentía que alguien me miraba detrás, pero seguí, porque cada línea de números era una grieta en la armadura de Diego. Mientras tanto, también observaba a Mateo, lo vi salir de su oficina, lo seguí hasta un bar, lo escuché presumir a otros abogados,
hablaba de cómo manipulaba jueces, de cómo torcía la ley a su favor, y reía con la misma soberbia de aquella noche en la fábrica. Yo guardé silencio, pero dentro de mí algo ardía, sabía que ese hombre iba a caer. Y a Rafael, supe que recibía dinero de un grupo de narcotraficantes. Lo descubrí al verlo entrar en una casa en las afueras, siempre de noche, siempre discreto. Creía que nadie lo vigilaba, pero yo estaba ahí, en la oscuridad. Cada hallazgo era un golpe a mi miedo, cada secreto descubierto era un pedazo de fuerza que volvía a mí. Una tarde, mientras escribía en mi cuaderno, escuché la voz de mi hija Sofía llamándome por teléfono. Ella no sabía nada, me hablaba de sus estudios, de sus sueños, y yo fingía normalidad, pero por dentro me repetía, lo hago por ti, por tu hermano, por todas las que no pudieron hablar. Empecé a dividir mi vida en dos, de día era madre, esposa, mujer común, de noche me transformaba, en sombra, en cazadora. Cada vez que me miraba al espejo, me reconocía menos, y me gustaba. Un día Diego organizó un mitin político, fui, me mezclé entre la multitud, lo vi en el escenario, levantando las manos, prometiendo un futuro limpio. Yo lo miraba y pensaba, pronto tu máscara caerá. Regresé a casa, y esa noche recibí otro sobre, otra carta, otra víctima. Ahora ya no tenía dudas, éramos muchas, y yo era la única dispuesta a luchar. Ese sobre no me dio miedo, me dio fuerza, ya no era solo mi venganza, era nuestra. Así pasaron los meses, yo con mi cuaderno lleno. Marcos con sus archivos, cada pieza encajaba, cada secreto tomaba forma, era como armar un rompecabezas, y la imagen final era clara, 3 hombres que se creían dioses, iban a caer. Todavía recuerdo el día en que imprimimos los primeros documentos, mis manos temblaban, pero mis ojos brillaban, tenía pruebas, tenía voz, y por primera vez en 20 años, sentí que respiraba libre. Pero la libertad tiene un precio, y la oscuridad no iba a quedarse quieta. Si has llegado hasta aquí, no te detengas, lo que viene es más fuerte, más peligroso, y quiero que lo escuches conmigo. Suscríbete al canal, deja tu comentario, activa la campanita, porque la historia apenas comienza. Nunca había sentido tanta adrenalina, mi corazón latía como cuando era joven, pero esta vez no era por amor, era por odio, por justicia. Cada día que pasaba, mi cuaderno se llenaba más, y yo sentía que mi vida se consumía, pero también renacía. Decidí empezar con Diego, el rostro visible, el que sonreía en cada cartel, el que hablaba de progreso mientras hundía a todos en la mentira. Él era el primero. Con Marcos seguíamos cada movimiento, entrábamos a foros en línea, buscábamos documentos, rastros, cada transferencia, cada cuenta. El chico escribía rápido, yo apenas entendía las pantallas, pero confiaba en él. Una noche, apareció un archivo extraño, miles de dólares moviéndose de una empresa fantasma a la inmobiliaria de Diego. Mi corazón se detuvo, ahí estaba, la prueba. Marcos me miró, me dijo, esto es grande, demasiado grande, y yo pensé, es perfecto. Pero esa misma noche, escuchamos un ruido en la calle, pasos apresurados, sombras frente a la ventana. Contuve la respiración, sentí que iban a tocar la puerta, que iban a entrar, pero se fueron, solo se fueron. Me quedé inmóvil, y entendí algo, ellos sabían que alguien los vigilaba. Pasaron semanas, cada documento era un clavo en el ataúd de Diego, cada prueba lo hundía más, yo lo veía en televisión, sonriendo,
saludando, hablando de honestidad, y yo susurraba frente a la pantalla, pronto. El día llegó, un periódico nacional publicó la investigación, fotos, cuentas, todo. Diego Salazar ya no era el político respetable, era un criminal bajo sospecha. Recuerdo su cara, lo vi en las noticias, sudaba, tartamudeaba, la sonrisa desapareció, y entonces, llegó la carta. Un sobre en mi buzón, adentro una fotografía, vieja, borrosa, de aquella noche en la fábrica, yo en el suelo, ellos de pie, riendo, la respiración se me cortó, alguien había guardado esa imagen, alguien quería que yo recordara. Pero esta vez no tuve miedo, esta vez sonreí, porque entendí que esa foto no era un arma contra mí, era un arma contra ellos. Diego se encerró, dejó de aparecer en público, lo imaginaba en su casa, con la foto en la mano, sudando, temiendo, yo sabía lo que sentía, el miedo es peor que la cárcel. Y esa fue mi primera victoria. Diego ya no era intocable. Diego ya era humano, ¿y los humanos caen? Pero no podía detenerme. Mateo era el siguiente. Lo observé durante días, lo seguí, entré en su oficina fingiendo ser una cliente, llevaba un grabador escondido en el bolso, mi voz temblaba, mis manos sudaban, pero él no sospechó, se relajó, habló demasiado, presumió sus contactos, cómo movía jueces, cómo escondía pruebas, y yo grababa cada palabra, cada risa, cada cinismo. Salí de ahí con el corazón a punto de estallar, caminé rápido, como si alguien me persiguiera, llegué a casa, escuché la grabación, y lloré, no de miedo, de alivio, tenía la voz de Mateo, su propia voz, firmando su condena. Preparé todo, una reunión del colegio de abogados, la sala llena, él subió al estrado, habló de ética, de moral, de justicia, y entonces, la cinta comenzó a sonar. Las voces se mezclaron, su discurso y sus confesiones grabadas, las caras del público cambiaron, primero sorpresa, luego rabia, luego silencio. Mateo tartamudeaba, gritaba que era mentira, pero todos escuchaban, todos sabían. Yo estaba al fondo, invisible, pero lo vi quebrarse, lo vi perder todo, en un segundo, el hombre respetado se convirtió en un fraude. Salí de ahí sin mirar atrás, pero esa noche, lo busqué en un bar, estaba solo, borracho, derrotado, me acerqué, me senté frente a él, me miró con los ojos rojos, no me reconocía, hasta que hablé. Soy yo, la que pensaste muerta por dentro, la que dejaste rota en aquella fábrica. Su rostro se congeló, su vaso cayó al suelo, y por primera vez en la vida, lo vi temblar. Me levanté, lo dejé ahí, y nunca olvidaré su mirada, la de un hombre que por fin conocía el miedo. ¿Ya eran dos? ¿Diego destruido? Mateo deshonrado, faltaba Rafael, el más peligroso, el que todavía tenía poder, el que aún podía matarme. Y fue entonces, cuando todo se volvió más oscuro, más peligroso. Una noche lo seguí, lo vi entrar en una casa al borde de la ciudad, esperé, horas, el frío calaba, pero no me moví, hasta que lo vi salir, con un maletín, y entendí que no era la primera vez, ni sería la última. Sabía que ahí dentro había droga, dinero, corrupción, pero no tenía pruebas, aún no. Fue entonces cuando conocí a Camila, una joven policía, diferente a todos, honesta, valiente, me la presentó Marcos, yo dudé al principio,
pero la miré a los ojos, y supe que podía confiar. Le conté lo suficiente, no todo, pero lo suficiente para que quisiera ayudarme. Juntas empezamos a seguir a Rafael, tomamos fotos, grabamos videos, cada movimiento lo acercaba más a su caída. Pero Rafael no era ingenuo, pronto se dio cuenta, una noche lo sentí, estaba detrás de mí, lo supe, aceleré el paso, las calles oscuras, el eco de mis pasos, y de pronto, su voz. Te reconocí. El miedo me heló, corrí como nunca, escuchaba sus botas golpeando el suelo, sentía su respiración cerca, doblé una esquina, casi caí, grité sin voz, y entonces, una puerta se abrió, alguien me jaló hacia adentro. Era otra mujer, otra víctima, sus ojos lo decían todo, me escondió. Rafael pasó corriendo, no nos vio, y yo entendí que no estaba sola, que nunca lo estuve. Esa noche no dormí, esa noche supe que el verdadero juego apenas comenzaba. Suscríbete al canal, porque lo que viene es la parte más peligrosa, cuando la casa se convierte en guerra, y yo, una mujer de 70 años, tengo que enfrentar al hombre más oscuro de todos. Después de aquella noche en que corrí por las calles, supe que Rafael me había reconocido, no del todo, no con certeza, pero me olió, como un lobo que huele sangre, y eso lo cambió todo. Ya no podía caminar tranquila, cada sombra era una amenaza, cada ruido en la ventana me hacía saltar, mis manos temblaban al abrir la puerta de casa, mis hijos pensaban que estaba enferma, yo solo les sonreía, no podía decirles nada. Pero dentro de mí, una voz ardía, no iba a detenerme, no ahora. Camila y yo seguimos vigilando, cada semana nos acercábamos más, hasta que una noche, lo vimos. Rafael cargaba un maletín, lo entregó a un hombre en un callejón, dinero, droga, sobornos, era claro. Sacamos fotos, pero en el instante exacto, una luz nos cegó, un carro se detuvo de golpe, hombres bajaron, corrimos sin mirar atrás, yo sentí que el corazón iba a estallar. Camila me jalaba, gritaba, rápido, rápido. Llegamos a un pasillo estrecho, me escondí detrás de un bote de basura, escuchamos pasos, risas, voces, uno de ellos dijo, la vieja no puede estar lejos, la vieja, yo. Me mordí los labios, cerré los ojos, los pasos se alejaron, sobrevivimos, pero supe que ahora ellos estaban detrás de mí. Esa noche Marcos me llamó, me dijo que había encontrado algo más, un correo filtrado. Rafael recibía pagos directos de un cartel, cifras enormes, imposible de negar. Lo imprimimos, lo guardé bajo el colchón, lo acaricié como si fuera oro, porque lo era mi arma más fuerte. Pero la felicidad duró poco, al amanecer, la puerta de mi casa pareció forzada, no se llevaron nada, no buscaban dinero, buscaban papeles, buscaban a mí. Me quedé helada, mi hija Sofía me preguntó qué pasaba, le dije que era un intento de robo, pero vi el miedo en sus ojos, y entendí que mi lucha ya no era solo mía, ponía en riesgo a todos. Pensé en detenerme, en rendirme, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la fábrica, las risas de esos 3 hombres, mi cuerpo en el suelo, y me repetía, no voy a callar. Decidimos un plan. Camila presentaría las pruebas al fiscal, pero sin mostrarme, yo debía seguir oculta, era lo más seguro. El día llegó, ella entró con el sobre, yo esperé en un café frente al edificio, temblando, mirando cada reloj,
cada sombra. Pasaron horas, hasta que ella salió, sus ojos brillaban, me abrazó, me dijo, lo recibieron, lo van a investigar. Sentí que el aire regresaba a mis pulmones, lloré en su hombro. Pero esa misma noche, mi teléfono sonó, un número desconocido, contesté, y escuché esa voz. Te lo advertí. ¿Era Rafael? Me quedé sin palabras, colgué, pero el miedo ya estaba dentro, él sabía, él siempre sabía. A los pocos días, un incendio en la oficina del fiscal, las pruebas desaparecieron, el edificio en ruinas, la noticia en todos los periódicos. Yo grité sola en mi casa, golpeé la mesa, lloré de rabia, todo quemado, todo perdido, otra vez el silencio ganaba. Camila estaba destrozada, me dijo que la iban a suspender, que la acusaban de negligencia, su carrera terminada, todo por ayudarme. Yo la abracé, le pedí perdón, pero ella me miró firme, no te rindas, no ahora. Y no me rendí. Volví a la casa de los recuerdos, la biblioteca abandonada, el lugar donde trabajé de joven, ahí guardé copias de todo, escondidas entre libros viejos, nadie lo sabía, nadie. Abrí el cajón, ahí estaban, intactas, mis manos temblaban al tocarlas. Tenía otra oportunidad, una última. Fue entonces cuando Marcos desapareció, no contestaba el teléfono, fui a su departamento, vacío, la puerta rota, la computadora destruida. Sentí un hueco en el estómago, ¿lo habían encontrado? Esa noche no dormí, caminé por la casa como un fantasma, cada ruido me hacía saltar, y cuando por fin cerré los ojos, soñé con la fábrica, con risas, con fuego. Desperté empapada en sudor, y juré que no iba a terminar así, no otra vez. Comencé a escribir una carta, mi testimonio, toda la verdad, si algo me pasaba, alguien la encontraría, alguien sabría. Pero al terminar, escuché un ruido afuera, pasos, voces. Me asomé, vi un carro estacionado, dentro, una silueta, esperando. Sentí que el tiempo se detenía, sabía quién era. ¿Rafael? Me alejé de la ventana, apagué las luces, me quedé en silencio absoluto. El carro estuvo ahí horas, luego se fue, pero yo ya entendí, él me cazaba como a un animal. Los días siguientes fueron un infierno, no podía salir tranquila, cada esquina podía ser la última. Camila me dijo que huyera, que me fuera del país, pero yo le respondí, si me voy, ellos ganan, si me voy, todo se pierde. Y no iba a permitirlo. Un atardecer, fui al cementerio, frente a la tumba de mis padres, hablé con ellos en voz baja, les dije, denme fuerza, denme valor. El viento soplaba fuerte, y sentí, como si alguien me escuchara. Salí de ahí con los ojos secos, con el corazón decidido. No más huida, no más silencio, esta vez iba a enfrentar a Rafael cara a cara. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero lo sentía en la piel, el choque estaba cerca, demasiado cerca. Y cuando llegó, no hubo marcha atrás. Suscríbete al canal, porque lo que viene es el final, el momento en que todo explota, donde el miedo y la verdad se encuentran frente a frente, y yo ya no tengo nada que perder. Cuando decidí que lo enfrentaría, sentí que la sangre me hervía, ya no era miedo, era fuego, cada respiración me quemaba el pecho, sabía que Rafael no iba a detenerse, que su poder lo había protegido demasiado,
pero también sabía que su máscara estaba rota, que sus manos estaban manchadas, y que por fin alguien lo había acorralado. Ese alguien era yo. La noche en Mendoza olía a gasolina, a polvo, a sudor viejo. Caminé por la calle con los papeles escondidos en el bolso, fotos, recibos, correos impresos, todo lo que quedaba, lo último que tenía contra él. Cada paso me recordaba que podía ser el último, pero ya no me importaba. Me encontré con Camila en un café oscuro. Ella estaba cansada, ojeras profundas, pero sus ojos brillaban. Me dijo que el fiscal nuevo era distinto, que había rumores de que quería limpiar la policía, que podía ser nuestra oportunidad. Le entregué la carpeta, le dije, si algo me pasa, entrégala tú. Ella me tomó las manos, me pidió que me cuidara, yo solo sonreí, porque dentro sabía que no iba a cuidarme, sabía que iba directo al corazón del monstruo. Esa noche regresé sola a la casa donde todo comenzó, la fábrica abandonada, el olor a óxido todavía estaba en el aire, mis pasos resonaban como golpes huecos, las paredes eran cicatrices, y ahí, frente a esas sombras, lo vi. Rafael estaba esperándome, apoyado contra una columna, con esa sonrisa torcida que conocía demasiado bien. Tenía un cigarro en la mano, lo encendió con calma, como si todo fuera un juego. «¿Sabía que volverías?», me dijo, su voz era grave, como un cuchillo en la garganta. Mis piernas temblaban, pero no bajé la mirada, respiré hondo, y le respondí, sí, volví, porque aquí empezó todo, y aquí va a terminar. Él se rió, esa risa que me perseguía en las pesadillas, dio un paso hacia mí, su sombra se alargó. Sigue siendo la misma, la niña asustada, pensaste que podías destruirnos, pero no entendiste, nosotros somos el poder. Yo apreté la carpeta contra mi pecho, y le contesté, el poder se acaba, siempre se acaba. Rafael sacó una pistola, el metal brilló en la penumbra, mi corazón golpeaba como un tambor, pensé en mis hijos, en Sofía, en Lucas, en sus sonrisas, y supe que si moría esa noche, no importaba, siempre que la verdad saliera. De pronto, una voz rompió el silencio. Camila apareció detrás de mí, con otro policía joven, el mismo que me había ayudado antes, ambos con armas desenfundadas. Rafael se giró sorprendido, gritó insultos, disparó al aire, el eco retumbó en las paredes oxidadas, yo corrí hacia un rincón, me agaché, el ruido era ensordecedor. Los disparos se cruzaron, chispas en el metal, gritos, pasos, un caos. Y entonces, lo vi. Rafael herido, sangrando en el suelo, su pistola cayó lejos, él intentó arrastrarse, miró hacia mí, con odio, con miedo. Me acerqué despacio, cada paso pesado, sentí el peso de 23 años sobre mis hombros, me paré frente a él, lo vi directo a los ojos, y le dije, ¿se acabó? Él intentó hablar, balbuceó mi nombre, pero yo ya no era esa joven asustada, yo era Elena Navarro, la mujer que sobrevivió, la mujer que regresó. El sonido de las sirenas llegó poco después, la fábrica se llenó de luces rojas y azules, policías, periodistas, gritos. Me llevaron aparte, me preguntaron quién era, qué hacía ahí, yo solo levanté la mirada y respondí, soy testigo, soy víctima, y ya no voy a callar. Las pruebas llegaron al fiscal, la carpeta, las fotos, los correos, todo lo que sobrevivió, se convirtió en fuego contra Rafael, los periódicos publicaron titulares al día siguiente, el héroe de la policía caído, el escándalo en Mendoza.
Diego y Mateo ya habían caído antes, ahora Rafael se hundía, la última pieza del monstruo, por fin, en el suelo. Pasaron semanas, los juicios comenzaron, yo declaré frente a un tribunal, mis manos temblaban, mi voz se quebraba, pero cada palabra era una liberación, cada recuerdo contado era un peso menos en mi pecho. Vi a Rafael en la sala, esposado, derrotado, sin sonrisa, sin poder, solo un hombre pequeño, frágil, una sombra. Salí de ahí con la frente en alto, con los ojos secos, ya no había lágrimas, solo silencio, el silencio que ahora era mío, no suyo. Regresé a Salta, a mi casa, a mi familia, mis hijos me abrazaron, no preguntaron demasiado, pero en sus miradas había orgullo, respeto, amor. Con Javier, mi esposo, guardamos silencio al principio, después hablé, poco a poco, le conté lo que había callado por décadas, él lloró conmigo, me sostuvo, me dijo que nunca más iba a estar sola. Los años pasaron, pero no me detuve, comencé a visitar grupos de mujeres, a contar mi historia, no con odio, sino con fuerza, les decía que no se quedaran calladas, que aunque el mundo fuera cruel, siempre había un camino, siempre había una chispa de justicia. Algunas me escuchaban con lágrimas, otras con rabia, todas con esperanza, y entendí que mi voz ya no era solo mía, era de todas. Ahora, a mis 70 años, estoy aquí, en esta casa pequeña en Mendoza, escribiendo estas palabras, mirando por la ventana, cada atardecer me recuerda lo que fui, lo que sufrí, pero también lo que logré. No me arrepiento, nada, porque aunque la justicia oficial me negó durante años, yo construí la mía. Y aunque sé que el pasado nunca se borra, al menos ya no me duele igual, ahora es cicatriz, no herida abierta. Y todavía sueño, con la fábrica en ruinas, con las sombras, pero en el sueño ya no corro, ya no tiemblo, me quedo de pie, mirando a esos fantasmas, y ellos se desvanecen. Ahora respiro distinto, como si cada inhalación me recordara que sigo aquí, que sobreviví, que la oscuridad no pudo arrancarme del todo. Algunas mañanas me despierto con miedo, todavía, escucho un ruido y el corazón me golpea como antes, pero ya no me paraliza, ahora respiro, me calmo, recuerdo que el monstruo cayó, que la jaula se abrió. En esta casa pequeña, llena de fotos de mis hijos y mis nietos, camino despacio, tomo café, leo cartas, y pienso, tanto dolor, tantos años, y aún así sigo de pie. A veces me siento frente al espejo, veo a una mujer vieja, arrugas profundas, cabello blanco, pero en sus ojos todavía arde algo, fuego, ese fuego que me sostuvo cuando todo parecía perdido. No me arrepiento de nada, no de las lágrimas, no de la rabia, ni de las decisiones que tomé, porque gracias a todo eso hoy puedo mirar atrás y decir, cumplí. No fue solo venganza, aunque así empezó, fue justicia, fue romper el silencio, fue levantar la voz que me arrancaron a los 25 años. Mis hijos saben partes de mi historia, no todo. Algún día leerán lo que estoy escribiendo, algún día entenderán por qué a veces temblaba en las noches, por qué despertaba gritando, por qué los abrazaba tan fuerte como si el mundo pudiera quitármelos. Cuando Sofía me mira con sus ojos grandes, veo respeto, orgullo, aunque nunca le dije todo, ella lo intuye, lo siente. Lucas, en cambio, me abraza en silencio, como si supiera que las palabras sobran, como si quisiera decirme, ya no tienes que cargar sola. Y yo sonrío, porque sé que mi lucha les pertenece también,
que mi victoria es su herencia. Hoy camino por Mendoza sin miedo, paso frente a la fábrica abandonada, está en ruinas, cubierta de grafitis, ventanas rotas, y por primera vez, no siento dolor, siento alivio. Ese lugar ya no tiene poder sobre mí, ahora soy yo quien lo mira, quien lo juzga, quien lo convierte en polvo. Cierro los ojos y escucho las voces de otras mujeres, las que callaron, las que ya no están, las que todavía tienen miedo, y les digo en silencio, no están solas, nunca más. Escribí un libro, lo firmé con un seudónimo, y cuando salió publicado, recibí cartas, correos, mensajes de mujeres que decían, gracias, tu historia es la mía, gracias por hablar. Lloré cada vez que leí esas palabras, porque entendí que mi voz ya no era solo un grito, era un puente, era un faro en medio de tanta sombra. Ahora, cuando me siento cansada, cuando el recuerdo me pesa, pienso en ellas, en esas mujeres que siguen luchando, en las que no tuvieron la oportunidad, y me repito, valió la pena, todo valió la pena. He perdonado algunas cosas, otras no. No puedo, no quiero, pero aprendí que el perdón no es obligatorio, que a veces basta con liberarse, con dejar que los culpables se pudran en su propia derrota. ¿Y Rafael? Diego. Mateo, ya no me quitan el sueño, se pudrieron solos, y yo sigo aquí, más fuerte, más libre, más viva. Me miro en el reflejo de la ventana, veo el atardecer sobre Mendoza, el cielo rojo, y susurro, gracias, gracias por la fuerza, gracias por el camino. Tal vez mañana despierte con miedo otra vez, tal vez los recuerdos nunca se borren del todo, pero sé que ahora tengo algo que nunca tuve, paz. Y mientras escribo estas últimas líneas, pienso en ti, en quien me escucha ahora, en quien tal vez carga con un secreto, con un dolor. Quiero decirte algo, no te calles, no permitas que te roben la voz, porque tu voz importa, porque tu verdad tiene peso, porque tu historia puede cambiarlo todo. Yo lo aprendí tarde, pero lo aprendí, y quiero que tú no esperes tanto. Y si llegaste hasta aquí, si seguiste mi historia hasta el final, te pido algo, acompáñame en este camino, suscríbete al canal, comparte este video, deja tu comentario, porque cada palabra, cada gesto, cada voz unida, es un golpe más contra el silencio. No lo olvides, la justicia no siempre llega de arriba, a veces nace de un corazón herido, y ese corazón puede cambiarlo todo.